Y cuando sea tu momento de morir, seré yo quien escriba tu nombre en mi Death Note. Pero te advierto que el humano que use la libreta no entrará ni al cielo ni al infierno por toda la eternidad. Siempre que se habla de Death Note se habla de este conflicto de ideas entre los protagonistas de la obra. La conversación y el debate gira en torno a cuál de ellos dos tenía la razón, si debemos dejar morir a aquellos que hacen daño a esta sociedad, o debemos ser mejores y no realizar los mismos actos contra los criminales que ellos realizan. Este debate es muy interesante, pero algo curioso es que él mismo jamás llega a una conclusión del todo precisa en la serie. Técnicamente cuando Light muere, parece ser que la obra juzga sus acciones y queda como vencedor el bando contrario, el de ser mejores que los criminales o el de L. Pero lo cierto es que en el manga la cosa no concluye aquí. Un año después de la muerte de Light, nos dicen que el crimen volvió a incrementar en ese 70% que había disminuido. El mundo volvió a ser como era antes, donde había guerras, saqueos y muerte de gente inocente. Y otro detalle que se nos comenta es que a pesar de que Nier refutó los ideales de Light diciendo que la Death Note jamás debía ser usada y demás, Matsuda piensa que es muy probable que Nier haya usado la Death Note contra Mikami para asegurar su victoria, y él junto al equipo se siguen preguntando si matar a Light fue la decisión correcta o no. Lo cierto es que Death Note jamás es contundente con cuál de los dos bandos tiene la razón, pero no porque la obra esté mal trabajada, sino porque ese nunca fue el punto de la serie. Al final da igual si Ryusaki y Light fallecieron, las ideas son a prueba de balas, y Kira y L perdurarán como símbolos de los ideales que representaban hasta el final de los tiempos, aun cuando sus intérpretes iniciales murieron. Pero si este no es el punto de Death Note, ¿cuál era el punto entonces? Podemos responder a esto entendiendo lo siguiente. Kira es una idea, es un ideal, es una postura, es algo intangible, es un símbolo. Pero la persona detrás de Kira, Light Yagami, ¿quién era realmente? ¿Qué buscaba? Sabemos que por su gran inteligencia y habilidad, él se sentía vacío, nada lo satisfacía, nada le generaba emoción o felicidad. Su vida era monótona y aburrida a sus ojos, y lo que otras personas se la pasan añorando toda su vida como inteligencia, atractivo y demás, para él no era nada significativo realmente. En ese sentido, la visión del mundo de Light sí era bastante parecida a la de un dios, donde al tenerlo todo, curiosamente las cosas empiezan a dejar de tener un significado, pero a diferencia de personajes como el Dr. Manhattan, Light en cuanto consigue la Death Note nos muestra que sigue siendo un simple mortal, porque puedes ser la persona más inteligente del mundo, pero tus intereses siempre delatarán que no eres más que un simple humano. Al usar la libreta dice que lo hace por la justicia y demás, pero es obvio que solo buscaba llenar ese vacío que sentía en su corazón. En su narcisismo y delirios de grandeza, cree que siendo un simple humano puede tomar control de una idea, que puede ser un dios, y el solo hecho de pensar que eso es algo posible, nos hace darnos cuenta de su frágil mentalidad, de lo necesitado que estaba de encontrar un propósito o un sentido a su vida, algo que solo él pudiera hacer, algo que él debía hacer. La existencia es algo fortuito, no tiene ningún sentido salvo el que elegimos imponer. Sabiendo esto, cuando Kira pierde contra Nier en el encuentro final, volvemos a ver el verdadero rostro de Light Yagami, uno que se aferra instintivamente a la vida, a no morir. Como todo ser humano, él reacciona de forma natural al saber que ya está por perder la vida. Actúa tan humillado y desesperado que el propio Ryuk le dice que él no es así, pero es que este supuesto dios ya no puede ocultar su propia humanidad, esa frustración y agonía. No importa si fuiste bueno o malo en vida, no importa si tomaste las decisiones correctas o no, si eras más inteligente o incluso si te creías un dios, al final todos los humanos somos iguales delante de la muerte. Al final Kira murió en esa vieja bodega, humillado y mal visto, como todos los criminales que asesinó antes. Pero en el anime añaden un poco más, y es que Light consigue salir de la bodega, y mientras camina ve su vida pasar delante de sus ojos, lo que lo hace preguntarse, ¿valió la pena? Light sabe que al morir no irá ni al cielo ni al infierno, pero eso no es algo único de él, es porque esos lugares no existen en su mundo. Esa animación de que él se hace Shinigami es falsa. Al final no importa si obraste bien o mal, todos vamos al mismo lugar, a la nada. Por eso es tan fuerte esta escena, porque aquel que se creía un dios perfecto se está cuestionando si tomó las decisiones correctas, ya que no habrá nada al final del camino, ni una recompensa, ni un castigo, así que si disfrutó de su vida o no, será igualmente el fin. Y al final, ¿todo valió la pena?
Él murió, se perdió de su propia vida. Ni siquiera Misa, quien le prometía amor eterno, estuvo a su lado. Sus compañeros que lo tenían en tan alta estima le perdieron el respeto. Perdió a su padre, su hermana acabó destrozada psicológicamente, su mamá perdió a su esposo, a su hijo y deberá cuidar a su hija en su adultez. ¿Realmente todo esto lo valió? Si para él fue así, entonces incluso dentro de tanta miseria, su vida tuvo un sentido. Pero si no fue así y antes de cerrar los ojos por última vez, él se siente arrepentido, ya no hay vuelta atrás. Una vez suelte su último aliento, será un negro infinito, sin final y sin principio, solo vacío, nada en su mente y nada en su corazón. Lo que estuvo sintiendo al inicio del anime, pero ahora para siempre. Light veía el mundo lleno de tontos e inútiles e inferiores, que curiosamente jamás pudo disfrutar del mundo que supuestamente quería proteger. Light se encadenó a la Death Note, irónicamente pensando que la misma le daba libertad. La Death Note era como su droga. Él y Light se llenaban de pequeñas satisfacciones en su vida, buscaban siempre el éxito para poder disfrutar de aquellos momentos, necesitaban estar concentrados en metas infantiles para no sobrepensar en el entorno que los rodeaba. Él fue el mayor detective del mundo, pero ¿qué hay de la trascendencia de Ryusaki? Nadie sabe quién es o lo que fue, tan así que cuando lo reemplazaron, toda su vida y legado le fue arrebatada y se le entregó a alguien más sin que nadie lo supiera. Tanto Ryusaki como Light se centraron tanto en una meta que se olvidaron de la parte más importante de la vida, vivirla. Creían que ellos hacían lo que querían, que eran libres cuando en realidad se estaban encadenando a un sueño, que se olvidaron de disfrutar todo lo demás. Supuestamente hacían justicia por un mundo que jamás se molestaron en conocer realmente. Por eso sus visiones eran tan cerradas, matar a todos y defender a todos. Hasta Batman intentó entender el por qué existía el crimen antes de ser un justiciero. Ellos solo utilizaban su intelecto con su reducida visión de la vida. No tenían experiencia, y aquí es donde entra el único personaje que verdaderamente entendía la justicia y no tuvo arrepentimientos al morir. Soichiro Yagami. Él tenía sus ideales y valores y los mantuvo hasta el último segundo. Sin embargo, eso no impidió que hiciera lo que deseara en determinadas circunstancias, como cuando se entrega a la policía para acompañar a Light, por ejemplo. Siempre basaba todas sus decisiones en base a sus ideales y a sus sentimientos, y hasta su último aliento cumplió con lo que más quería: proteger a su familia. Él no era un genio, pero aceptó su realidad y se permitió conocer el mundo que iba a proteger. Por eso él fue el único personaje en este manga que verdaderamente hizo justicia. Death Note nos habla sobre hacer lo que queramos en vida, no importa si es bueno o malo, o bien visto o mal visto. Al final todos seremos juzgados igual y acabaremos en el mismo lugar, pues delante de la muerte todos somos iguales. Pero lo importante es que nos dé un propósito. La existencia es algo fortuito, no tiene ningún sentido salvo el que elegimos imponer sobre ella. Nuestra mayor diferencia entre humanos y dioses es el tiempo. Los Shinigamis viven y viven eternamente y toman años de vida para seguir existiendo, pero el hecho de que sea infinita su vida no vuelve las cosas más aburridas. El saber que la vida es finita y que las decisiones que tomemos marcarán el limitado tiempo que tenemos en la Tierra es lo que lo vuelve interesante, es lo que lo hace divertido. Es curioso pensar que Light, al morir, aún le quedaban muchos años de vida naturales y solo falleció por la interferencia de Ryuk con su cuaderno, así que pudo haber hecho el trato de los ojos con él antes y aprovechar más el tiempo para cumplir su meta. Quizás así incluso hubiera vivido más, ya que Ryuk no la habría tenido que matar, pero eso no lo hubiera satisfecho. Conseguirlo todo lo habría complacido realmente. ¿Alcanzar su sueño le habría dado felicidad a él y a su vida tan vacía? Probablemente no, pero Light nunca vivió lo suficiente para entenderlo. Muchas gracias por escuchar.